azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Y empezamos en esta noche con Voz Colombia. Una vez más, con mi compañera Nini y por este lado Sarita, trayéndoles una parte de la desinformación del país. La Voz Colombia. Te desinformamos diariamente. Bienvenidos a esta hermosa función estelar, Democracia con balas incluidas. Una tragicomedia donde los políticos dicen pueblo, pero piensan finca. Y donde los que no se alinean terminan con más balas que votos. 50 años de conflicto y vamos por más. La Voz Colombia. Claro que sí, mi querida Nini. Bueno, empezamos con esta Colombia herida. Hablando claramente de esos 50, 60 años que llevamos en guerra. Un conflicto armado que ha venido desde lo más profundo de nuestros territorios, dejando en la historia de nuestro país siempre marcado con estas víctimas de violencia y silencio de esas mismas víctimas. Y como dentro de nuestro día a día, en nuestra Voz Colombia, nos encanta traer personajes para que sea más ameno el poder charlar de diferentes cosillas del país. Así que tenemos al doctor Pastrana. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches, señoritas periodistas. ¿Cómo están? Excelente, doctor. Y nos place tanto tenerlo acá. No, pues para mí la verdad es todo un placer en este momento, después de tantos años de mandato, exitoso, y después de todas esas trágicas cosas que he vivido, que realmente han sido como el secuestro, 30 años, más de 30 años se cumplen ya desde mi secuestro. Sí, doctor, es que precisamente eso, para eso lo trajimos aquí, para eso te hemos contactado. ¿Cómo así que secuestro? ¿Qué pasó? O sea, explícanos, hay una parte que no te entendemos. No, pues ala. La verdad es que yo estuve en diferentes conversaciones con los grupos armados de Colombia, llámese las FARC, llámese como se llame en su momento, que aún siguen manifestadas, ¿no? Que según el doctor Santos, se han presentado diferentes situaciones para que esto se acabe, ¿cierto? Pero desafortunadamente un día en el clubcito me agarraron hablando unas cosas que no son, y ahí me tocó botar el papayazo a mí. Ah, ¿así se le llama, papayazo? Ala. Digamos que este es un término que nos gusta utilizar a nosotros los políticos, porque esto es una clave para que nos salven de las entrevistas. Nini, ¿qué quisieras preguntarle a nuestro queridísimo doctor? Bueno, doctor, los jóvenes de hoy en día quisieran saber ¿qué sintió usted estar ahí sentado esperando al cabecilla de la guerrilla para tratar diálogos de paz? Muy bien, señorita periodista, porque la verdad de esto es que yo vengo a contar la historia que los jóvenes de Colombia no conocen, y la realidad es que fue muy duro, ala, debo decir que me quedaron las tablas ahí marcadas, ¿cierto? Pero desafortunadamente no se pudo dar el encuentro y gracias a esto se me truncó todo el gobierno. Pues sí, hubo conflicto armado, se presentó uno que otro secuestro de algunas congresistas, pero nada grave, por lo menos salí vivo yo, que era lo importante, ala. Gracias a Dios, doctor, salió vivo. Muchas gracias por su valioso tiempo. Nosotros continuamos acá claramente hablando de, sí, ese 20% de esa población afectada, que no solamente estaba en medio de esa guerra, sino que bueno hablar, compañera Nini, sobre esa parte del narcotráfico, ¿no te parece? No sé, acá tenemos en línea a alguien que quiere también, dentro de nuestra sesión del día de hoy, participar. Vamos a contestar esta llamada. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Pues la verdad a mí me gustaría saber si alguno de los doctores de verdad se preocupan por uno. Uno estando allá en el campo, eso es muy complicado, eso llegan con armas, lo dejan a uno, lo desviven ahí, le quitan sus tierritas y ahí se van. Vea este tal Popeye, ¿cómo se llame? El aliado del Escobar es.
ahí nos dejó y ahí sigue haciendo querer llorar a Colombia de una manera ahí desinformada, sin importar también eso que se cuenta de toda esa vaina política, eso de los liberadores con los conservadores. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina? A mí me tienen sufriendo. ¿Qué hacen los políticos de este país? Claro, mi señor. Colgó la llamada. Porque precisamente de eso queremos hablar durante toda esta sesión del día de hoy. No solamente mirar estos años de guerra, sino que también ha pasado con nuestras víctimas. Del ver de que son 2, 3 generaciones de que han pasado a través de esta violencia y que no solamente han estado ahí, sino han sido parte indirecta, justicia de propia mano. Y es donde nosotros queremos venir a decirle también, doctor Gaviria, ¿qué pasó porque un territorio no lograste tener el control de tu territorio? ¿Qué pasó allí en el 91? ¿Qué sucedió? Bueno, pues sí, buenas noches para todos, ¿cómo están? Pláceme saludarlos sinceramente. Me gusta mucho hablar con los colombianos porque esto me hace entender que todavía soy parte de la historia de este país. Y también quiero llegar una atribución y un elogio a todo lo que vivimos dentro de los mandatos del señor Uribe, porque eso nos constituyó como la Colombia unida que somos. Colombia unida. Eso es lo que dicen a víctimas, a muertes y grandes secuestros que hubo en este territorio. ¿Tú cómo ves esta situación, compañera Nini? Bueno, Sarita y mi queridísimo doctor, pues afortunadamente con esa constitución del 91 que podemos decir nueva carta, viejas mañas, se inaugura, ¿no?, el gran pacto moderno, que son los derechos, las libertades, y aquí encontramos un gran menú democrático que suena exquisito. Hay un gran problema, es que el chef nunca llegó a la cocina y el plato quedó a medio hacer. Mientras tanto, en los territorios, los fusiles siguieron dictando la agenda política. No, pero señorita periodista, ¿usted cómo me va a venir a decir eso? Y es que en mi mandato leemos de baja a Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Le parece poco uno de los más grandes narcotraficantes de este país y en el mundo? No, señorita. Sí, yo sé que se presentaron algunos inconvenientes, como de pronto la muerte de mi sucesor, ¿no? Luis Carlos Galán, pero pues eso es una vaina que desafortunadamente pasa. Yo amablemente, sí, exacto, señorita periodista. Yo amablemente lo que hice fue que cogí la curul y da la casualidad que me la gané. Y gracias a eso pudimos darle de baja a Pablo Emilio Escobar Gaviria, uno de los representantes más fuertes del narcotráfico en Colombia. Que sí, mientras existió, desafortunadamente, se presentaron la inclusión de diferentes grupos armados. Claro que sí, eso yo no lo voy a negar, pero se le dio de baja. Oportunista. Perdón, se me está cortando la llamada. ¿Me dice algo, señorita periodista? No, mi doctor, muchísimas gracias por todas sus aclaraciones y por esa valiosísima intervención que usted le hizo a nuestro país en este periodo presidencial. No se preocupen, aquí estamos para servirle al pueblo. Como decía el doctor Galán, el neoliberalismo es el nuevo partido político de Colombia y aquí lo seguimos apoyando. Así no se utilice el mismo término. Buenas noches. Es que hay climas que mi cuerpo no Sí, resiste. el virus, Vamos. Sarita. El virus. Ay, sí. Vamos con un pequeño corte de comerciales en La Voz Colombia. La Voz Colombia. Te traemos desinformación todos los días. ¿Sabes declarar renta? Claro que no. ¿Quieres declarar renta? Pues la verdad no sé si tengo que hacerlo. Necesito saber primero si gano lo suficiente. Vivo apenas yo un salario mínimo y solo tengo un Ferrari. Nosotros te ayudamos. No sabemos cómo, pero te ayudamos. Comunícate con nosotros al 018-035 y qué te importa o en nuestra página web nosabemos.com. Claro que sí, hazlo y así evitarás que la DIAN te caiga de sorpresa, así como tú eres. La Voz Colombia, volvemos en vivo. La Voz Colombia. Dale. Continuamos con La Voz Colombia. En esta parte de la sesión, compañera Nini,
la audiencia quiere escucharte. ¿Tú qué piensas que has analizado de nuestra Colombia herida? Gracias, Sarita. Ya llegamos a un punto donde estamos viendo que las guerrillas y los paras jugaron a la limpieza democrática. Es decir, si te postulas, te bajas, pero a la tumba. La izquierda terminó casi borrada y los caciques locales quedaron reinando en elecciones de candidato único, el único que seguía vivo. Tenemos ahorita un gran invitado, Heriberto. Bienvenido a nuestro programa, Colombia herida. Buenas noches, doctora bonita. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy bien, doctora. La verdad, muy emocionado porque nunca me han invitado a esto. Aquí estoy mirando ahí los audífonos, cómo funciona eso. ¿Crees que Colombia ha sufrido todo este flagelo de la guerra? ¿Y cómo ves tú la situación desde un punto de vista de víctima? Pues bueno, señora bonita, pues yo le cuento. La verdad, la vez pasada me encontré por ahí al presidente Uribe, me tocó embolarle los zapatos porque por Dios, esa gente con tanta plata y uno es que con los zapatos sucios. Y no, pues la verdad el señor me decía que eso de las botas chuecas y eso era una vaina, que eso no existía. Yo sí he visto mucha gente muerta por ahí, mucho conflicto armado, la verdad. Por ahí mi amigo Jaime Garzón dice que eso es importante. Sí, pero pues la verdad es que uno no le pone cuidado porque uno siempre ha sufrido. Y eso a veces pues desafortunadamente pues uno no le ve algo diferente a eso, señora bonita. Todo nuestro queridísimo presidente, ¿no? Que este es el momento para que todos nos congreguemos y pensáramos en Colombia, por encima de nuestras propias emociones y de nuestros intereses individuales. ¿Qué piensa con respecto a eso, Heriberto? Uy, doctora bonita, buenas noches, qué pena. Aló, ¿me escucha? Te escuchamos perfectamente. Uy, no, qué pena, doctora, es que yo estoy aquí en el barrio, acaba de pasar un chirrete en una moto, esos que no le importa si duerme la gente. No, doctora, pues yo qué voy a decir, no, pues todos se quedan callados, todos se quedan sentados, el señor Pastrana se queda esperando ahí, el doctor, a que le lleguen a hablarle los conflictos armados, no. Y pues como ahora yo puedo hablar porque don Jaime me deja hablar, ¿cierto? Entonces yo ahora voy a validar el bachillerato para poder hablar más, pues, doctora. Porque la verdad es que ya yo soy un periodista, doctora, entonces yo también puedo opinar. Pero no, él se queda callado, él no dice nada, él es que sí, que no, y ya, solo él no dice nada. ¿Cómo así que tú ya periodista? ¿Pero por qué dices eso? Sí, doctora bonita, yo ya soy periodista, yo ya puedo validar, yo ya puedo hablar porque ya don Jaime me da permiso de hablar. Ah, o sea, acá solo hablamos y ya. Sí, porque todos los periodistas lo único que dicen son huevonadas de Colombia. Ah, Dini, hablamos demasiadas cosas, ¿cierto? Bueno. Claro que sí, mi Heriberto. Bueno, en medio de que nosotros hablamos tanto, ven, yo te quiero escuchar. ¿Tú qué piensas de esta parte de las víctimas? ¿Tú qué crees? ¿Será que sí realmente hay un dolor, hay algo? O sea, porque digamos nosotros, pues sí, hablamos mucha bobada. Yo no te voy a decir que no, la voz Colombia se ha prestado para que sea un gran espacio en el cual ya vemos a diferentes personajes y charlemos un rato. Pero pues tú qué piensas, ¿será que si hay dolor? ¿Será que si hay víctima realmente? ¿Tú has sido víctima alguna vez? Pues doctora bonita, déjeme reírme primero porque ¿quién le pone Colombia? Es que ¿quién fue el burro que dijo eso? ¿Fue un presidente? Déjeme decirle que yo ya me morí hace rato, pero me tocó resucitar para hablar por este pueblo porque los jóvenes no lo hacen. Y eso me lo enseñó el doctor Garzón. Uno tiene que hablar con la verdad. Yo he visto por allá muchas cosas desde donde estoy y la verdad es que esos mandatarios como raros no hacen nada. Yo no entiende el señor Gaviria que hizo en su momento. Sí, mató allá a tiros allá al Pablo Escobar. ¿Y qué? ¿Cuántas personas no se murieron? Todos esos falsos positivos, señora doctora bonita. Sí. No, eso es impresionante, doctora bonita. Pero bueno, no les gusta hacer ni mierda en este país. Bueno, menos mal nosotras sí hacemos algo. Resucitamos a los muertos. Pero si Heriberto, miramos... Heriberto, doctora déjame, bonita. yo te interrumpo porque se firmó la paz. E incluso hay unas fotografías excelentes sobre ese proceso.
Hubieras Pues quedado no puedes lindo tú decir allá que los emulando. mandatarios no están haciendo nada. Ah, no, sí, sí. Doctora Bonita, yo sí estuve, pero ¿qué le digo? La verdad, eso fue una mano de papeleo y comía la lata. Ese tal, ¿cómo es que se llama? ¿Santos? ¿Pantos? No, ese señor quiso que ganarse el premio Nobel de la Paz. No, doctora Bonita, la verdad es que yo sí muy desilusionado, muy desilusionado. Sigo esperando mucha iniciativa de los jóvenes en Colombia, porque la verdad, paz, 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 que digamos paz. Ahorita no hay, doctora Bonita. Mire todo lo que está pasando en el Cauca. Y eso que yo no estoy vivo. ¿Se imagina donde yo estuviera vivo? Otra historia sería doctora Bonita. Claro que sí. Y claro, acá en Paz, Colombia, también queremos hablar un poquitico en referencia de esa representación política con rabia. Claro que sí. Doctora Bonita, antes de que se me corte la llamada por la dirección que tuvimos, claro, En el inframundo. lo que hace la plata, ¿no? Lo que hace la Ujú. plata y toda esa conexión directa. Yo sí quiero decir, doctora Bonita, como decía el doctor Garzón, es importante que los jóvenes sepan de la realidad de su Colombia para poder trabajar por ella, porque si no, están perdidos. Feliz noche, doctoras bonitas. Gracias, Heriberto. Y claro que sí. Hoy en esta sesión en vivo de nuestra Voz Colombia queremos eso, conocer un poco más de nuestra historia. ¿Qué más pasó? Entonces, claro que sí, hablando de esa representación de justicia a mano propia. Miramos de por sí estas víctimas cómo simplemente se vieron sumergidas dentro de todo este conflicto, dentro de una guerra a veces sin sentido, y cómo llegar a ver la postura de una madre que está allí llorando porque se han llevado a su hijo y la postura, ¿por qué no?, de un militar. Por eso queremos invitar al doctor Álvaro Uribe. Claro que sí, en esta hora, para que nos hable un poco cómo fue la cuestión militar, porque sí nos da mucha curiosidad. Buenas noches, colombianos. Primero que todo, quiero darle las gracias por permitirme estar acá y dar mi testimonio después de todas esas falsas acusaciones que se están presentando en mi contra. La verdad, hijitos, yo estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. Claro que sí, sabemos que usted quiere luchar, ¿no?, por esa libertad de Colombia. Doctor, claro que sí. Es que queremos que su merced nos hable de esa justicia a mano propia, su merced que era el que también dirigía y tuvo ese auge, ¿no?, de que hubiera seguridad en el país. Y claro, en muchos municipios no podemos decir que no hubo esa limpieza. Pero ven, ¿qué pasó, doctor? Yo sí tengo una gran curiosidad. ¿Qué pasó con ese estatuto de seguridad y de derechos humanos? Me da curiosidad qué pasó. Pues Arita, la verdad es que eso se nos salió un poco de las manos. ¿Qué te puedo decir yo? Yo tuve tantos problemas en ese momento, se presentaron los falsos positivos, hubo muchas cosas que yo en su momento quise hacer. La verdad la embarré un poquito con la cuestión de los derechos humanos y pues realmente eso me llevó a truncar muchos procesos que desafortunadamente terminaron en discordia entre los colombianos, entre los compatriotas, entre las personas que de verdad y realmente importan en este país. Sinceramente, desafortunadamente yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo solo digo que dejé un buen legado, trabajar, trabajar y trabajar. Ay, claro que sí, eso fue lo que más hicieron los militares, ¿no, Nini? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué curiosidad tienes acá? Aprovechemos al doctor ya que está en su ratico de libertad. Sarita, pues realmente para mí es un gran honor que nuestro queridísimo expresidente Uribe nos acompañe hoy en esta sección, porque fue un gran líder y un gran líder social que luchó por que los jóvenes tuvieran un país libre de violencia, para que pudieran disfrutar de las bellezas de nuestro país en todos sus rincones. Gracias a él tuvimos esa maravilla, ese el poder viajar por todo Colombia, porque sin él eso no habría sido posible. Sí, claro, nadie quita que uno que otro muerto, uno que otro falso positivo, Cositas tranquilas. cositas ahí que se pueden pasar y que no son realmente pues relevantes.
frente a todo lo que este querido presidente hizo por nuestra Colombia, incluida todas las reformas que hizo a la salud, hombre, las reformas laborales que se hicieron en ese momento. O sea, ¿quién dice que uno tiene que pagar un dominical completo? No, obviamente que no. Todo eso se lo debemos a nuestro queridísimo expresidente. Así que muy bienvenido, mi querido doctor Uribe. Pero hijita, por Dios, ¿usted cómo va a venir a decir eso por mí? Sí, mire, dentro de mi mandato, la realidad de todo esto es que sí, yo hice unas cuantas promesas para que el empleo se empezara a fomentar. Sin embargo, se disminuyó un poco, pero generé importantes reformas económicas que hicieron crecer un poco y luego se desplomaron. Pero ese no es el punto de todo esto, hijita, por Dios. El punto de todo esto es que yo estuve ahí presente para ayudar a trabajar a los colombianos. Sí, hubo problemas, los falsos positivos, claro que sí, hijita, por Dios. Yo le considero a usted que por favor piense primero, porque por ahí bien dicen que las botas chuecas todavía siguen apareciendo. Ay, doctor, si le contara, pues. Muchas gracias por su tiempo en este espacio. No, antes de poder retirarme de esta entrevista, yo sinceramente les quiero agradecer porque son el primer medio, uno de los muy poquitos, que me dejan participar desde mi hermosa finca de más de 20 hectáreas y aparte de eso, después de un juicio tan desfavorecedor para mí, con todas esas falsedades y acusaciones que yo provoqué, eso no me parece parte de la señora juez. Yo le pedí amablemente que no contemplara los días sábado y domingo para las sentencias, pero no, ella no quiso eso. Pero sin embargo, les agradezco mucho por la oportunidad. Muchas gracias. Feliz noche para todos, compatriotas. Gracias, doctor. Mi doctor, es que usted se merece que disfrute de esa tranquilidad, de que usted ya esté en ese confort allá en sus tierras, con todo lo que hizo por nuestro país. Nuevamente muy agradecidos porque sin usted, quién sabe dónde estaríamos. Pero por supuesto, hijita, claro que sí. La realidad de todo esto es que yo estoy feliz en mi tierra, con toda la plata. Y si no me fui de senador, me retiré del Congreso para que no me molestara la Corte Suprema, porque ahorita me van a ir a retractar. Muchas gracias por tu acoplación, hijita. Ay, esta Colombia. Siempre con sus datos curiosos de aquí y allá, del territorio nacional. Y claro que sí. Continuamos con esta parte también de estas víctimas, de este ambiente de guerra. Y por qué no también hablar de, por qué no, la afectación a la naturaleza que también tuvo todo este conflicto de 60 años de guerra, ¿no? Sabemos de que era una parte importante en el ser humano, de familias destruidas, de vidas en las cuales por diferentes líneas políticas o líneas guerrilleras fueron divididas. Pero miremos más allá también a la naturaleza que pasó, ¿no? Si miramos a lo más profundo de nuestro país, miramos un canal de dique, un Arauca, un río Magdalena, cómo fueron convertidos en esas fosas comunes. O por qué no miran allá la Sierra Nevada de Santa Marta, que también fue afectada porque pues aunque tiene allá sus grupos étnicos, no pudieron haber sido territorios realmente utilizados para su fin, sino fue una zona de guerra. O si miramos más allá, toda esta economía por la coca, artefactos explosivos que dio a que se viera afectado los ecosistemas, que aún todavía se lucha, ¿no? Y ante esto hemos traído también a nuestro doctor Duque para que nos hable un poquito de cómo fue recibir este proceso de paz. Y doctor, háblenos qué pasó en el Gran Paro Nacional, ¿no? Lo que hicieron. ¿Usted qué opina de este país, esta parte de representación que salió allá a las calles? Muy buenas noches para todos. La verdad, estoy muy emocionado de estar aquí en este momento porque me encanta participar en La Voz Colombia. Esa Colombia con P mayúscula que estamos construyendo y que construimos en su momento y seguimos con los jóvenes de la mano para hacerlo. Con nuestra economía naranja, que finalmente resultó en el fracaso más grande de mi mandato. Claro que sí, doctor. Pero sí, háblenos de esa economía, háblenos sí, mejor, ¿no? De economía.
háblenos hoy de esas víctimas. Usted dentro de su mandato, ¿cómo vio esa parte de las víctimas y la reivindicación que tenía que hacer el Estado? Bueno, la verdad de todo esto es que yo reconozco que el colombiano tiene todo el derecho, por supuesto, a manifestarse de una manera libre para que ellos mismos puedan expresar su inconformidad con el gobierno. Pero por Dios, ¿por qué hacer un paro en donde se vieran diferentes partes del país afectadas, haciendo también daño en nuestro territorio público, en nuestros asientos públicos, en diferentes modalidades de transporte público? Véala, esta señora EPA Colombia, esta señora hoy día, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces yo no entiendo cuál es la necesidad de hacer tanta gritería. Sí, una reforma laboral que viene, otra que va, una que otra subida de impuestos para recuperarnos de precisamente pues de la pandemia, ¿no? Pero pues realmente la vaina también es que es importante tener en cuenta que mi economía naranja quería era subir la economía del país. Sí, que hubo víctimas, claro que sí, pero la realidad de todo esto es que nosotros queríamos darle un dulcecito ahí para que hicieran de cuenta de que nosotros en serio vamos a tomar unas mesas de negociaciones que finalmente no se dieron, pero eso no importa, eso no me permitió y me seguirá permitiendo hablar de mi Colombia con P mayúscula que felizmente construí y deconstruí. Ante todo, doctor, qué pena, lo que acabo de decir, de destruir un poquito. Porque pues, ¿qué? La noticia en ese momento fue que lloremos, sanemos y quedáramos todos. ¿Cómo lo ves? Pues no, señorita Sarita, ¿usted cómo puede decir eso? Yo le voy a decir, o sea, dentro de eso también se ve afectada mi pobre familia, mi hermana, una gran persona que estaba dentro de la compañía de Avianca y que yo desafortunadamente no pude brindarle apoyo con los recursos del país para hacerle un préstamo. Por Dios, también hay que apoyar a los empresarios de nuestra Colombia. Ya. Mi doctor Duque, por favor no se vaya. Sabemos que usted quiso hacer muchas cosas en ese mandato y que quiso estar a la altura de mi excelentísimo doctor Uribe, pero pues no, lamentablemente no lo logró. Pero sí quiero preguntarles por qué usted no implementó de manera integral el acuerdo de paz y permitió que resurgieran esos grupos armados, así como también el resurgimiento del narcotráfico. Cuénteme, ¿qué pasó ahí? Vuelvo y le reitero, yo sé que pues no le llega a los talones a mi queridísimo doctor Uribe, pero pues ¿podría darnos una explicación respecto a eso? Bueno, la realidad es que mi antecesor, el gran doctor Santos, pues me dejó un legado muy grande. Yo la verdad no pude con eso, sinceramente. Pero de todas formas yo sí quiero hacer la acotación a todo esto y es que en realidad yo sí lo hice. Yo lo hice de una manera como una paz legal en territorios. Sí, fue un error, la verdad fue un error, eso no lo niego, como tantos de los míos, como mi Colombia, como así lo crié, así lo querí, pero realmente la necesidad de entender que podíamos destituir supuestamente grupos armados, pues no se me dio. Ya había un acuerdo establecido, yo pensé que la tenía, la verdad, muy fácil, demasiado fácil por mi antecesor Santos, pero desafortunadamente no se dio y lo que se dio en los territorios fue una restricción, pero no se dio a nivel nacional y eso atrajo más muertes dentro de mi gobierno, sin contar por supuesto el paro cívico del 2021, uno de mis mayores éxitos como político de Colombia. Éxitos, es lo que le deseamos, doctor Duque. Muchas gracias, señoritas, muchas gracias. Y recuerden, para construir la gran Colombia tenemos que seguir con todo lo que nosotros llevamos. Colombia arriba, con P mayúscula. Eso sí. Y hablando acá también de nuestra... Lechito para el estanque. ¿Qué te dijera, compañera Nini? Hablando de esta paz, ¿será que sí es estable o es duradera? Tenemos también acá que mirar una parte muy importante de cómo ha sido esa dimensión ética de los cambios posibles, ya que empezamos a hablar una parte que ha traído de por sí un gobierno muy especial, ha sido el del doctor Santos, ya que él hasta con premio Nobel y todo, ¿no? Pero miremos de que cómo todo esto ha surgido para que hayan comisiones, hayan instituciones, pero se ha visto esa resistencia a los cambios. ¿A qué me refiero?
Claramente un gobierno va a plantear su forma de trabajo, pero llegar a otros sucesores no va a ser lo mismo, ni se va a ver, ver desde el mismo planteamiento. Y pues todas estas oposiciones también van a haber entre líderes políticos, entre las instituciones, el, el reconocimiento de los hechos y cómo fue que pasó. Entonces, por eso, doctor Santos, muy buenas noches. Ya noches sobre noches. Queremos escucharle a usted qué fue ir a sentarse allá a Alabama y verlos allá y hablar de paz. Buenas noches para todos, compatriotas. Primero quiero decir que la paz, colombianos, es la respuesta a todos nuestros problemas. Problemas, dijiste la palabra, doctor, dijiste la palabra. Pero antes de hablar de esos problemas que han traído, hablemos de ese cumplimiento. ¿Tú cómo lo planteaste? Realmente en el papel queda una firma muy linda. Tienes una firma hermosa, doctor. Ya quisiera yo tenerla. Muchas gracias. Se agradece el cumplido realmente, porque la paz es lo que a mí me impulsa por Colombia. Bueno, primero que todo yo quisiera dar un breve contexto sobre esos momentos tan importantes de la paz y la guerra que se brindaron para yo poder llegar a ese acuerdo y ganarme ese premiazo. Porque la realidad, colombianos, es que por la paz yo lo merezco. Yo lo merezco. Y así como lo merezco, voy a hablar de esos 3 momentos bien importantes que se presentan dentro del territorio y nuestra Colombia con nuestra paz, a la que vamos a llegar algún día con o sin mi acuerdo. Pero sé que va a poder hacer con el mío porque yo sí tomé mandato. El primero es de 1960 a 1980. Aquí yo sé que se presentaron muchas cosas como el poder estatal. El poder estatal se vio completamente discriminado por esa falta de democracia. Sí, señores, la falta de democracia por la que tanto he peleado y por la que tanto hice consultas sobre la paz. Pero bueno, finalmente esto nos lleva a una violencia de campesinos y opositores, donde nuevamente revivimos esa guerra bipartidista, de la cual colombianos por la paz de Colombia yo no estoy de acuerdo. El segundo momento, si me permiten, periodistas, es que la verdad, el proceso de apertura de la democracia fue en simultánea una violencia contra nuevos movimientos políticos. Por Dios, colombianos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todos tenemos derecho a tener una participación democrática y de la misma forma, asimismo, también queremos estar presentes como partidos políticos, tengamos o no la palanca, la mermelada para poder estar en el Congreso, ¿cierto? El tercer momento, pero no menos importante, es precisamente el mío. ¿Por qué me gané el Nobel de Paz? Pues por supuesto, colombianos, por la paz, porque sí trabajé por la paz. Desde el 90 hasta el 2016, gracias a esa construcción de la Constitución Política del 91, donde estuvo mi querido doctor Gaviria, que ustedes no le reconocen los méritos, pero yo realmente sí. Digamos que en secreto admiro a muchos que no son del Centro Democrático ni del partido de la U, pero esa es una historia vieja que vamos a contar después, no esa que yo termine. ¿Quién sabe cómo? Nunca sabemos si puedo terminar o en una isla feliz o con la boca llena de moscas. El caso colombiano es que aquí de lo que estamos hablando es de la persistencia de la guerra, esas masacres, el narcotráfico y el paramilitarismo que azotó a nuestra Colombia. Sin embargo, gracias a mi acuerdo de paz, donde quise sentar a víctimas y victimarios a tomar una postura frente a todo el mal que hicieron, la desmovilización y por supuesto estar dispuesto a entregar unas curules dentro del Congreso para que se contemplara toda la opinión de cada uno de esos grupos que armados estaban aterrorizando a Colombia, fue lo que trajo la paz colombianos a Colombia. Paz y paz, eso es lo que su merced recuerda. Cuénteme, señora periodista. Su firma sí se ve esplendorosa, se ve muy linda en el papel. Las selfies, ni qué decir, quedaron geniales. Pero en las regiones se siguen matando los líderes sociales, incluso a los excombatientes. La democracia sonríe para la foto, pero detrás de cámaras tiene miedo de salir a la calle. ¿De qué paz usted realmente nos está hablando? Pero señorita periodista, por Dios, ¿cómo puede decir eso?
tenga usted presente que yo tengo el poder en la pluma, pero no tengo el poder en la acción. Yo ya salí de mi mandato, yo se lo dejé a Duque y el pelmazo no hizo sino embarrarla con su economía naranja. Entonces, señorita, seamos un poco más congruentes. Yo solo tengo el poder en la pluma, pero no en la acción. Paz y paz, pues solo lo que repitió. Pero ¿qué pasó con esa justicia? ¿Usted no cree que esa participación política de estos excombatientes no se le pasó un poquito ahí la firmita, el acuerdito? Pues la verdad es que sí, pero sabemos que para que todos estén felices, todos tienen que participar. Sin embargo, yo empecé a implementar las diferentes instituciones que se han creado a raíz de la institución de Colombia, y eso es precisamente esa Comisión de la Verdad. Además de eso, ¿qué me dice de la JEP? Se supone que es la Jurisdicción Especializada para la Paz, una entidad que dentro de mi mandato yo consideraba maquiavélicamente en mi cabeza solo debía existir 20 años, porque solo 20 años, ni más ni menos, debe demorarse el conflicto armado para terminar con Colombia. Ay, excúsenme, eso es de mi querido antecesor, Colombia, la Colombia de la paz, colombianos. Doctor, ya que su merced firmó ese acuerdo de paz, es una pregunta muy personal, ¿no? Recordemos que estamos acá en una entrevista, pero ¿su merced se ha sentado a escuchar tantas víctimas que dejó esta guerra? ¿Usted sí cree que con esa firma y ese acuerdo se menguó todo y el Estado realmente va a dar esa restitución de esta guerra y sanar el dolor? Porque, doctor, déjeme decirle, si nosotros quisiéramos tomar un minuto de silencio por cada uno de los nombres que hubo en medio de esta guerra, Colombia dura 17 años por mínimo en silencio. Señorita periodista, me gusta su pregunta porque tiene mucho énfasis en la paz, a lo que yo me dedico. Soy un hombre de amor y de paz para Colombia. La realidad es que a mí no me tocó como quizás a mi querido amigo y doctor Álvaro Uribe Vélez, que se le enfrentaron muchas personas a decir infamemente que precisamente había muchas víctimas por su culpa. Pero la realidad de esto es que sí, yo me pongo a pensar en esa pobre gente y digo, ¿yo cómo haría para poder ayudar a esta gente? Entonces, dentro de mi cabeza, solo un acuerdo de paz sin tomar medidas legales, medidas jurídicas bien fundamentadas, fue lo que me llegó, y esto me llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz. Querido doctor Santos. Sí, cuénteme, periodista. Con su premio Nobel, otra pregunta muy personal. Dígame usted qué hizo con toda esa plata. Le iba a preguntar lo mismo, Nini. Me encanta que como compañeras estamos conectadas, doctor. Bueno, la verdad de todo esto es que es una cuestión personal. Digamos que invertí unos cuantos milloncitos en los matrimonios de mis hijos, pero eso más allá, eso realmente se empezó a dar para ver si yo dentro del Congreso hacía algo. Ahorita estoy apoyando diferentes formas para poder ayudar a los animalitos, porque la paz también debe existir entre los animales, y mucho menos nosotros los humanos tenemos que estar ahí. Así que pues realmente esa platica está guardada dentro de una de mis tantas bienes raíces. Por eso no se preocupe, que si en algún momento hay que invertir en Colombia, yo lo hago con gusto por la paz. Gracias, animal. Doctorcito. Con todo gusto. Que pasen buena noche, colombianos. Y no olviden, el proceso de la paz para Colombia está en la pluma. Feliz noche para todos. Pues definitivamente el que está pasando muy buenas noches es usted, doctor Santos. Muchas gracias por su intervención. Vamos con un pequeño corte comercial en la Voz Colombia. ¿Quieres una destitución de cargos? Sí, señor. ¿Quieres eliminar a ese político? Sí, señor. Sigue soñando, porque en este país no pasa. Continuamos con la Voz Colombia. La Voz Colombia. Presidente Petro, bienvenido a nuestro programa. Hemos estado hablando a lo largo sobre la violencia y todo el conflicto armado de nuestro país en tantas décadas. Usted que nos habla de la paz total, cuéntenos cómo le ha ido con los diálogos con el ELN. Que a propósito, según escuchamos por ahí, prácticamente es a ellos a los que le debe la presidencia, porque
Bien dijeron que gracias a ellos es que usted obtuvo una muy buena cantidad de votos, pero que aún usted no les ha cumplido. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Buenas noches. Claro que sí. Yo quiero iniciar hablando por el hecho de que realmente las investigaciones pertinentes con respecto a mi caso de campaña se están realizando. No generalicemos, porque el Gustavo Petro no es quien gobierna, es la espada de Bolívar por los derechos y la libertad de los ciudadanos. Ya, pero pues en realidad usted no nos ha dicho nada en concreto con respecto a esos diálogos de paz y esa paz total que usted prometió en su campaña. ¿Cómo ha Dentro del avanzado todo cosmos de eso? Colombia, yo la verdad me voy por la izquierda, por el pacto histórico, por el pacto social de Colombia. Y yo quiero sentar a mis buenos amigos, excusen, a estos grupos armados a tener un diálogo por la paz de Colombia, porque el cosmos colombiano debe respetarse, debe traer la paz. Y si he logrado muchas cosas, como por ejemplo ganarme de enemigo a Donald Trump y cerrar muchas partes comerciales de Colombia, ¿por qué no sentar a dos grupos de este calibre para generar una guerra más grande? Las víctimas son lo de menos aquí, señorita periodista. Realmente yo lucho por una paz simbólica, pero no aplicada. Ya, bueno, Sarita, pues ya escuchamos eh, lo que piensa nuestro querido presidente, más que un pensamiento pues real y concluyente, pues cósmico, ¿no? ¿Qué te dijera? En el universo de Colombia pasan muchas cosas. Si es así, pues no sé si nuestra compañera alcanzó a llegar. El tráfico durante nuestra larga entrevista no la dejó llegar. Terminó aquí hasta haciendo ejercicio. Compañera. Bueno, buenas noches para todos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes, discúlpenme, en Colombia el horario funciona diferente, pues aquí realmente el pico y placa se ve de una manera abismal, y eso que tengo bicicleta, no quisiera saber si tuviera carro o moto, Sarita. No, mejor que no. Y sí, compañera, como lo hemos hablado durante todo esto, tú, desde tu conocimiento, ¿qué podemos concluir ya para nuestra audiencia en esta noche de esta guerra, de estas víctimas y de esta paz que aún sigue queriendo realmente una paz total? Quiero iniciar diciendo que estoy muy agradecida por todos los personajes importantes que nos acompañaron el día de hoy, que más allá de todas las secuelas que dejaron sus gobiernos, sus ausencias y sus presencias en la historia colombiana, también dejan un precedente de que esto es en calidad de un mensaje educativo para nuestros colombianos, especialmente para nuestros estudiantes que van a brindar un apoyo al Colombia futuro. Seguramente quiero también dar acotación a que esto lo hacemos de una forma educativa y de cierta forma también para tener en cuenta que la Colombia herida no es una Colombia que olvida, sino que es una Colombia que persiste en el momento. Llevamos con más de 60 años de conflicto en Colombia, perdiendo muchas vidas, muchas muertes trágicas y sobre todo personajes que pudieron haber hecho un cambio importante dentro de nuestro país. Iniciamos con trágicos sucesos como la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el señor Luis Carlos Galán, en su momento también todos los atentados que se han presentado en Colombia como la toma del Palacio de Justicia, estos diferentes golpes de Estado, si se puede llamar de cierta forma, que han atentado y han dejado una envoltura bastante grande de guerras civiles que se han presentado por todas las víctimas que se han dado. No olvidemos de cierta forma que nuestra Colombia herida tiene memoria y eso habla sobre todos los miles de falsos positivos que fueron desafortunadamente llevados a la trampa para generar unas proyecciones de la vida supuestamente real de cómo se estaba manejando el conflicto armado en Colombia. Así que más allá de toda la diversión y todo lo que pudimos presentar en este programa el día de hoy, el mensaje es que precisamente
Básicamente, la política, el Estado, el poder tienen que estar de la mano para trabajar conjuntamente, dejando un gran legado que permita tener una paz. La paz no es perfecta, pero sí puede generar muchos cambios en muchos territorios. Recordemos que en este momento estamos siendo víctimas de nuevamente nuestra segunda época más terrorífica, con los diferentes conflictos armados que se han presentado desde el Cauca hasta las diferentes bombas que se han vuelto a presentar. Esto también ha sido conocido actualmente por muchos especialistas como la época de el nuevo Pablo Escobar Gaviria, porque desafortunadamente fue una época que marcó la violencia de Colombia. Así que sin más por concluir, quiero darles las gracias por toda su atención y de la misma forma presentarles toda esta exposición que también nos ayuda a nosotros a entender un poco más sobre el conflicto armado y tener en cuenta por qué es tan importante tener esa memoria que nos permite no solo olvidar, sino que también avanzar. Claro que sí, y con esto hemos concluido en esta gran sesión de Voz Colombia. Muchas gracias a todos.